27? Yeah. Here comes 11:27. Okay. Buenos días, mi nombre, si no me conoces, Iván Escobar Portillo. Soy ingeniero civil, docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Pública del Alto. Este curso está preparado para nuestros amigos preuniversitarios que por razones extraordinarias en estas circunstancias no hemos podido completar lo avanzado. Muchísimas gracias por conectarte. Vamos a tratar de seguir mostrando videos y avanzando un poco de lo que es la física. En este caso, hoy vamos a tocar la parte de cinemática. La parte de cinemática, muy importante en la física. Estamos empezando a avanzar en un área absolutamente apasionante, pues donde vamos a desarrollar los conocimientos que hemos adquirido ya de vectores, de unidades, de sistemas métricos, etcétera, etcétera. Quiero empezar hablando de la cinemática como algo pues, que es intuitivo para nosotros, algo que es práctico. El ser humano lo primero que hace es detectar, se mueve y detecta movimiento. Tú sabes que todo lo que se refiere a nuestros sentidos están preparados para, especialmente el tacto y la vista, para detectar el movimiento. Y es algo innato. Imagínate a nuestros antepasados cazando animales, evaluando un poco el riesgo, viendo si un animal va a poder acercarse mucho. Esos conceptos innatos de distancia, tiempo, velocidad, casi los traemos, yo te diría, en nuestros genes. Y eso fue estudiado desde Aristóteles, mucho tiempo antes. Hablamos de los griegos, más de 2000 años, y pues él planteó algunas ideas, por ejemplo, de la gravedad, del movimiento, el espacio. Tenía unas ideas muy interesantes que fueron quizás un poco olvidadas, consolidadas un tiempo en una edad, hablamos de una edad oscura, en una edad media, donde el conocimiento básicamente no avanzó tanto hasta que llegó alguien que tú has debido escuchar, que se llama Galileo Galilei. Galileo Galilei, alguien un científico, te diré, un científico, uno de los primeros científicos, sin denominarse como tal, uno de los primeros científicos, empezó a analizar este concepto del movimiento, ¿no? Y su mayor incógnita era la gravedad que después sería desarrollada por otro gran genio como Newton, pero empezó a desarrollar lo que conocemos como el movimiento en caída libre. Él tenía algunos estudios y algunos análisis que le permitían identificar el movimiento. Cuenta la leyenda, por ejemplo, que él cuando iba a la iglesia veía los candelabros de la iglesia moverse, y como no tenía un reloj, por ejemplo, calculaba con el pulso el tiempo que tomaba, medía las distancias y hacía algún tipo de relación. Lo llevó a la gravedad, la famosa torre de Pisa, para dejar caer una bola y una pluma para ver el tiempo, la velocidad, pero las características que tenían los instrumentos y las herramientas de la época no le permitían hacer un análisis como tú y yo lo haríamos en un laboratorio o con otro equipo mucho más preciso. Él se inventó un plano inclinado. No se inventó, empezó a trabajar en un plano inclinado para empezar a desarrollar y medir los tiempos. Yo quisiera que ahora vamos a ver unas pequeñas diapositivas para entender un poco estos conceptos iniciales sobre la cinemática y el movimiento, y así poder desarrollar y explicar mejor lo que te quiero decir.
Gracias por ver este video educativo. También te he pasado, y te lo he puesto inadvertidamente, un video motivacional. Tú sabes que es importante no solo trabajar aquí, también es importante trabajar aquí. Y quiero que con ese video un poquito reflexionemos y pensemos que nuestro conocimiento está basado y está construido en base a nuestro esfuerzo, el esfuerzo de cada día. Te pido que sigas estudiando la materia de física, que es interesantísima. Y bueno, volviendo al tema, vamos a hablar de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, que acabas de ver algunas definiciones. Quiero contigo hacer algunos pequeños ejercicios y no te olvides que la velocidad y la rapidez son diferentes. La velocidad es un vector y la rapidez simplemente es un escalar sin dirección ni sentido. Pero la velocidad, lo que habíamos visto en vectores, tiene una dirección y un sentido y es muy importante para analizar, tener en cuenta este concepto cuando así se requiere. Usualmente trabajamos con escalares, hablamos de la velocidad simplemente como números, como cantidades sencillas, pero no olvides siempre que son vectores y como tales deben tener un tratamiento analizando y especialmente cuidando que no se pierda el concepto de sentido y dirección. Entonces, pasemos a hacer algunos ejercicios y ya pues después hablaremos de otro concepto de la velocidad. Ok, bueno, como te había comentado, ahora vamos a ver algunos slides. El movimiento rectilíneo uniforme, tal cual lo habíamos expresado, se caracteriza por, uno, un movimiento que se realiza en una dirección en un eje horizontal. Hablamos casi de un movimiento unidimensional. Luego, se refiere también a una velocidad constante que implica magnitud, sentido, dirección, que son inalterables. Y finalmente, la magnitud de la velocidad recibe el nombre de rapidez. Este movimiento no presenta aceleración o cambio de velocidad. Aceleración cero. Algunos conceptos importantes de recordar. Primero, no confundas la rapidez y la velocidad, ¿no? Son dos ideas diferentes. Y, por ejemplo, la rapidez representa un valor numérico simplemente. Lo llamamos un escalar. Por ejemplo, 30 kilómetros por hora. En cambio, la velocidad representa un vector que incluye un valor numérico, que es parte de un escalar y que además procede un sentido y una dirección, así como habíamos visto en vectores, un ángulo respecto a la horizontal y un sentido si va a la izquierda o a la derecha dentro de ese vector. Y finalmente, cuando hablemos de rapidez habrá dos elementos muy importantes que considerar, la distancia y el tiempo, que están ligados íntimamente. Ahora, para entenderlo un poquito mejor, si dos móviles, por ejemplo, demoran el mismo tiempo en recorrer distancias distintas, tiene mayor rapidez aquel que recorre la mayor de ellas. O contrariamente, si dos móviles recorren la misma distancia en tiempos distintos, tiene mayor rapidez aquel que lo hace en el menor tiempo. La rapidez se calcula o se expresa en relación a la distancia recorrida en cierta unidad de tiempo y su fórmula básica es la universalmente velocidad igual distancia dividida entre una unidad de tiempo. Ahí tú puedes ver el gráfico. Entonces, la velocidad está definida por la distancia que se recorre en una unidad de tiempo. Queremos entrar ahora, como te había comentado, a algunos ejercicios muy básicos que te permitirán en números entender básicamente lo que yo te quiero expresar. Ejercicio 1. Un automóvil se desplaza con una rapidez de 30 metros por segundo, con movimiento rectilíneo uniforme. Entendemos que la velocidad no va a cambiar. Calcule la distancia que recorrerá en 12 segundos. Veamos nuestros datos. Tenemos que la velocidad es igual a 30 metros por segundo. El tiempo es igual a 12 segundos. Y vamos a ver qué distancia recorrerá el móvil. Bueno, en los datos conocidos podemos reemplazar la velocidad y el tiempo. Tú podrás ver ahí el producto que realizan los escalares velocidad y tiempo, 30 metros por segundo por 12 segundos, hablamos de 360 metros. ¿Qué hicimos? Para calcular la distancia, valor desconocido, multiplicamos la rapidez por el tiempo, simplificamos las unidades y nos queda el resultado final que tú acabas de ver. Bastante simple, ¿verdad? Hagamos un ejemplo combinado. El corredor de la figura trota en un terreno de un extremo a otro de la pista en línea recta 300 metros en 2,5 minutos. Luego se devuelve y trota 100 metros hacia el punto de partida en otro minuto.
Hagamos un segundo ejemplo un poco más complejo. Combinemos velocidades. El corredor de la figura trota de un extremo a otro de la pista en línea recta 300 metros en 2,5 minutos. Luego se devuelve y trota 100 metros hacia el punto de partida en otro minuto. Preguntas. ¿Cuál es la rapidez promedio del atleta al recorrer ambas distancias? ¿Cuál es la rapidez media del atleta al recorrer los 400 metros? Hagamos el análisis. Para el primer tramo, que tenemos una distancia 1, tenemos un tiempo de 2,5 minutos y tenemos una distancia de 300 metros. Desconocemos la velocidad del corredor. Simplemente usando la fórmula que habíamos expresado, distancia entre tiempos, reemplazamos los 300 metros sobre la unidad de tiempo 2,5 minutos, resultando una velocidad de 120 metros por minuto. Para el segundo tramo calculamos similarmente la rapidez, 100 metros, que es la distancia que recorre al volver en un minuto. Velocidad entonces 100 metros por minuto. Ahora, para la rapidez promedio, sumaremos y promediaremos ambas velocidades. 120 metros por minuto más 100 metros por minuto, tenemos 220 metros por minuto dividido entre 2, lo que te mencionaba el promedio, 110 metros por minuto, que vendría a ser la rapidez promedio del atleta. Veamos ahora la velocidad media. Sumaremos todas las distancias, en este caso los 400 metros, es decir, la distancia de 300 metros que recorre de ida más los 100 de vuelta, dividido entre los 3,5 minutos, que es el tiempo total que le ha tomado en recorrer esta distancia. Y como tú ves, la velocidad media, 114,29 metros por minuto, es la que representa todo el trayecto, que no es igual a la rapidez promedio, es diferente. Son dos ejemplos que te permiten ilustrar la idea de la velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme. Pues nada del otro mundo, ¿verdad? Algo muy básico, esto seguramente ya lo sabías, pero como siempre digo en clases, pues tranquilo, vamos a llegar a niveles que tú vas a entender un poco más complejos. Es importante gatear para caminar. Quiero hablarte más adelante de esto que vamos a hablar, cuando la velocidad, que tú has visto como un movimiento uniforme, requiere un análisis más detallado. Entonces nosotros empezamos a analizar un concepto que se llama velocidad instantánea. Si te pones a pensar, el movimiento rectilíneo uniforme es algo que en pocas circunstancias de la naturaleza se va. Piensa en lo siguiente, te pongo la imagen mental. Piensa en alguien que arranca, tú mismo, piensa que vas a iniciar una carrera. No mantienes una velocidad uniformemente rectilínea en todo momento. Habrá un tiempo en el que estás detenido, velocidad cero, y luego empezarás a correr a un cambio de velocidad inicial, y luego mantendrás tu velocidad, y probablemente cuando llegues o estés por llegar, tu velocidad bajará hasta detenerte. Estos cambios de velocidad que vamos a empezar a analizar y que se consideran con otro concepto, te lo adelanto, aceleración, sin embargo necesitan un análisis más detallado que se llama velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la velocidad que adquirimos en un instante. Imagínate el instante infinitesimal más pequeño que puedas querer. Ese instante, medir la velocidad en ese instante es lo importante. Como tú vas a ver el gráfico, si tú tienes un gráfico de distancia, tiempo y un movimiento del cuerpo, la velocidad que se pueda obtener cada vez en tramos más pequeños es una velocidad que nosotros denominaremos instantánea, y está denominada a límites y derivados, un estudio que más adelante hizo Leibniz y Newton para definir exactamente el concepto de velocidad y a partir de allí desarrollar el cambio de velocidad que nosotros conocemos, y lo verás más adelante, como aceleración. Pues, ¿qué más decirte? Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Ha sido un primer ensayo para desarrollar la materia en la universidad un poco diferente. Muchas gracias por analizar y ver y comentar, por supuesto, retroalimentar. Espero que haya podido llegar a todos. Si te gusta el trabajo, puedes compartirlo. Quiero, para dejar acabada la clase de hoy, muy cortita, pero muy sencillo, un video del por qué debes estudiar ingeniería civil. Me gustaría que lo veas y lo compartas conmigo. Me he emocionado y por eso quiero mostrártelo. Muchísimas gracias. Hasta un siguiente video. Te hablo Iván Escobar. Hasta la próxima. So there's a great line by Shakespeare in which he says, "We know what we are, we know not what we may be." Let me tell you something you already know.
The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Pain is temporary. It may last for a minute, or an hour, or a day, or even a year. But eventually, it will subside, and something else will take its place. If I quit, however, it will last forever. Every time you ever got in trouble, somebody in your house got you out of it. And so every time something get hard, you quit, you call mama. I dare you to take a little pain. I dare you. I dare you not to go home. Somebody said, I don't go home, I feel bad. Go through it. You ain't gonna die. At the end of pain is success. You're not gonna die because you're feeling a little pain. So don't worry about a little pain. Most of them are not doing what I'm doing. Why? Because it's not about where you come from. It's about heart. You come to a place where, being smart ain't enough. You gotta have heart.